Una semana más, El Economista se reúne en los estudios financieros del Nasdaq para hacer repaso de las noticias económicas y financieras que suceden a este lado del Atlántico, y para ello contará con la presencia de Greg Hernández, director ejecutivo de la Mesa Inteligente del Nasdaq, un grupo de analistas que sigue muy de cerca la información de las empresas que cotizan en este índice. La semana pasada veíamos como varios bancos de inversión presentaban sus resultados para el segundo trimestre. Lehman Brothers presentó unas pérdidas por primera vez en su historia desde que cotiza públicamente de 2.800 millones de dólares, y parece que Goldman Sachs también bajó un poco sus resultados, pero sin embargo alcanzó las expectativas de Wall Street. Así que, Greg, a mí me gustaría saber realmente qué es lo que va a pasar con los bancos de inversión. ¿Hemos visto ya que han tocado fondo en esas pérdidas o vamos a seguir viendo a largo plazo más pérdidas en el futuro? Bueno, como dices, han bajado un 20% en este año, en 2008. Entonces ya, la situación ha sido difícil. Al mismo tiempo estamos viendo pues noticias mixtas, O sea que Goldman Sachs, por ejemplo, los resultados buenos que han tenido hoy, han dicho que es posible que lo peor haya pasado. Al mismo tiempo hay unos analistas que están diciendo que las condiciones con los bancos regionales aquí pueden seguir siendo un poco difíciles por algún tiempo. Exactamente, y me podrías hacer un pequeño análisis sobre esos bancos regionales y también hacer referencia también a grandes bancos como pueden ser Citigroup o Bank of America, que también todavía están lidiando con la crisis de la subprime. Bueno, con los bancos más pequeños, el problema es que hay mucha gente que todavía no sabe exactamente lo que tienen en sus balances, Entonces ya es una cuestión de visibilidad en el problema. Y que vamos a seguir hablando sobre todo del petróleo, porque parece que no terminamos de tocar techo, aunque Arabia Saudí había dicho que va a seguir aumentando la producción de crudo. Los precios siguen disparados. ¿Cómo vamos a frenar esta escalada o hasta qué punto es especulativo toda esta subida en los precios del oro negro? Bueno, la mitad de la subida se debe al dólar, como está muy débil. Y eso, por ejemplo, si cuesta como 40% más llenar el coche en España que aquí, fíjate que hace 10 años que costaba 3 veces lo que cuesta aquí, que tradicionalmente hemos tenido gasolina pues muy barata aquí en este país. Entonces ya ese acercamiento es lógico, dado el hecho de que el dólar ha bajado tanto, Entonces eso es la mitad de la cosa. Al mismo tiempo, lo que es la situación de oferta y demanda es una causa, sí, del petróleo. O sea que fíjate que el consumo va a aumentar un 40% entre hoy y 2030, que es bastante. Y si Estados Unidos, si aquí importamos 20 millones de barriles al día y China importa 8 millones de barriles al día, pues que... si en China se utilizara per cápita lo que se utiliza aquí, pues es bastante. Entonces ya hay retos, va a haber retos por muchos años, pero dado eso, el precio a mediano plazo pues puede bajar, Si ese dinero especulativo que dices ya sale de la cosa. Y entonces, relacionado con este tema, también podemos hacer repaso a la energía renovable, porque estamos viendo cómo las acciones de compañías especializadas en energía eólica, energía solar, están pegando un impulso, pero también estamos viendo cómo otras fuentes de energía renovable, como puede ser el etanol, también ha incidido bastante en esa subida de los precios de los alimentos, que junto con la subida de los precios del petróleo han creado cierto miedo a que se cree una situación de inflación aquí en Estados Unidos. ¿Qué me puedes contar al respecto? Bueno, ese es el tema del día, pero al mismo tiempo que va a estar con nosotros por mucho tiempo. O sea que esos retos de energía que tenemos en el mundo, pues sí que va a haber mucha oportunidad para energía solar, por ejemplo, que aquí en Nasdaq tenemos compañías que tienen capitalizaciones de más de $1.000 millones, unas que están basadas en China, por ejemplo, que están pues innovando lo que es energía solar. Y sé que también es un tema importante en España. Entonces ya vamos a ver más noticias acerca de eso. Y ya para terminar, me gustaría hacer una pequeña mención al sector inmobiliario en Estados Unidos. Nosotros en El Economista publicamos un artículo hablando sobre la posible o la temida recesión en Estados Unidos, que realmente no termina de ocurrir. Y entonces...
Planteábamos la hipótesis, ¿dependerá esa recesión en Estados Unidos de cómo evolucione el sector inmobiliario aquí en el país? No, porque no creo, o sea, que lo de el mercado de vivienda sigue siendo muy difícil, y que en este mes pasado los precios han bajado un 15%. Al mismo tiempo, no estamos en la recesión y el dólar débil está ayudando también, lo que es industria básica y todo eso, exportaciones están muy fuertes, ¿no? Entonces ya es posible que la situación de vivienda pues tarde mucho tiempo en mejorarse y al mismo tiempo que escapemos una recesión. Bueno, pues muchísimas gracias, Greg, y a nuestros oyentes y lectores les recordamos que se den una vuelta por www.eleconomista.es, www.ecodiario.es y también www.nasdaq.com para echar un vistazo a las noticias económicas y financieras que suceden en Estados Unidos. Hasta la semana que viene.